llevando física en la universidad, sabes que el campo eléctrico que genera una placa infinita uniformemente cargada es igual a 2 por la constante de Coulomb por pi por sigma, que es la densidad de la carga en la superficie de la placa, pero es probable que no sepas por qué y te vamos a explicar por qué. Esta es la placa y la estamos viendo lateralmente y queremos saber cuál es el campo eléctrico producido a una distancia en donde se encuentra una carga y vamos a pintar cómo se proyecta el componente en Y de la carga y la distancia que hay entre la placa y la carga la vamos a llamar H, y la distancia que hay entre un área infinitesimal de la placa y la sombra de la partícula la vamos a llamar R, y la distancia que hay entre el área infinitesimal y la partícula la vamos a llamar la hipotenusa, porque es la hipotenusa de un triángulo, y la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de h cuadrada más r cuadrada, pero solo existe el componente en Y del campo eléctrico porque para cada área infinitesimal siempre existe otra área infinitesimal del otro lado, y entonces los componentes en X se cancelan porque tienen la misma magnitud pero con signos opuestos, y entonces solo queda el componente en Y entonces el componente en Y del campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por el coseno del ángulo θ, que es este, que es el mismo ángulo que este, pero para que sea más fácil vamos a usar este. Y entonces el componente en Y del campo eléctrico es igual al campo eléctrico por el coseno de θ, que es el adyacente, que es h, entre la hipotenusa, que es la raíz de h cuadrada más r cuadrada, pero el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia cuadrada. Y entonces el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia a cuadrado, pero esta es la distancia y entonces es la raíz de h cuadrada más r cuadrada, todo esto al cuadrado. Y entonces el componente en Y del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre entre h cuadrada más r cuadrada, porque como hay una raíz y está elevado al cuadrado, entonces la raíz se muere, todo por el coseno de θ, que es esto, o sea, por h entre h cuadrada más r cuadrada, todo a la 1/2, porque elevar a la 1/2 es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Y entonces el componente en Y del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga por h, todo entre h cuadrada más r cuadrada a la 1 por h cuadrada más r cuadrada a la 1/2, pero eso es lo mismo que h cuadrada más r cuadrada a la 2/2 por h cuadrada más r cuadrada a la 1/2, o sea, h cuadrada más r cuadrada, todo esto a la 3/2. Y Q es igual a sigma, que es la densidad de la carga en la placa por el área, y esta área va a ser el área de un anillo, porque ahora ya no queremos saber cuál es el campo eléctrico que un área infinitesimal le produce a la partícula, sino cuál es el campo eléctrico que un anillo le produce a la partícula. Y entonces la carga es igual a sigma por el área del anillo, pero no queremos toda el área, solo queremos el perímetro, que es 2 pi r por el
entonces este componente en Y del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por Q, que es esto, o sea, sigma por 2pi R por dr por H, todo entre H cuadrada más R cuadrada a la 3/2. Pero ahora queremos saber cuál es el campo eléctrico que produce el anillo desde radio 0 hasta radio infinito. O sea que vamos a sacar la integral desde 0 hasta infinito de esto, o sea, de la constante de Coulomb por sigma por 2pi R dr H, todo entre H cuadrada más R cuadrada a la 3/2. Y podemos sacar las constantes que queramos y entonces queda como la constante de Coulomb por sigma por pi por H por la integral desde 0 hasta infinito de 2 R dr entre H cuadrada más R cuadrada, todo a la 3/2. Y vamos a decir que U es igual a H cuadrada más R cuadrada. Y entonces du en dr, o sea, como cambia U cuando cambia R, es igual a la derivada de U, o sea, la derivada de esto, y la derivada de una constante al cuadrado es 0, más la derivada de R al cuadrado, que es 2R. Y entonces du es igual a 2R dr. Y entonces queda aquí la integral desde 0 hasta infinito de 2R dr, pero eso es lo mismo que du, o sea, de du entre U a la 3/2. Pero eso es lo mismo que la integral desde 0 hasta infinito de U a la menos 3/2 por du. Y la integral de esto va a ser lo mismo que U a la menos 3/2 más 1, o sea, a la menos 3/2 más 2/2, o sea, U a la menos 1/2, y este U menos 1/2 va a pasar para abajo y entonces va a quedar U a la menos 1/2 entre menos 1/2, todo esto desde 0 hasta infinito. Pero esta U tiene un 1 abajo y entonces este 2 se pasa para acá y este 1 se pasa para acá y entonces queda menos 2U a la menos 1/2, pero eso va desde 0 hasta infinito. Pero eso es lo mismo que menos 2 entre U a la 1/2, todo desde 0 hasta infinito. Y ahora hay que recuperar las constantes que dejamos, que es la constante de Coulomb por sigma por pi por H por menos 2 entre U a la 1/2, que va desde 0 hasta infinito. Y eso es lo mismo que la constante de Coulomb por sigma por pi por H por menos 2 por menos 1 entre U a la 1/2, pero U a la 1/2 es H cuadrada más R cuadrada, todo a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de H cuadrada más R cuadrada desde 0 hasta infinito. Y cuando el radio, o sea, R, vale infinito, es infinito cuadrado más H cuadrada, pero H cuadrada es nada y entonces es la raíz de infinito cuadrado, que es infinito, pero si hubiera sido la raíz de infinito también hubiera sido infinito, pero en este caso es la raíz de infinito cuadrado, que es infinito, y entonces es 1 entre infinito, que es 0, y entonces es la constante de Coulomb por sigma por pi por H por menos 2 por 0 menos cuando el
h y entonces es menos 1 entre h. Y esto es lo mismo que la constante de Coulomb por sigma, por pi, por h, por menos 2, por menos 1 entre h. Y este menos por este menos queda más. Y esta h con esta h se muere. Y entonces queda 2 por la constante de Coulomb por pi por sigma. Y entonces el campo eléctrico que produce una placa infinita uniformemente cargada es igual a 2 por la constante de Coulomb por pi por sigma, y no depende de la distancia, del único de lo que depende es de sigma, que es la densidad de la carga en la superficie de la placa. Y la placa, para que sea infinita, tiene que ser circular, porque no hay la misma distancia de aquí a acá que de aquí a acá. O sea que para que sea infinita tiene que ser circular. Nos vemos en el siguiente video.